Vamos a ver algunos consejos básicos para empezar a mejorar nuestro ajedrez. Esto sobre todo para principiantes, porque al principio empezamos o nos cuesta trabajo ver los movimientos de las piezas. Una vez que ya encontramos eso, sobre todo en el caballo, podemos distinguir a dónde se moverá rápidamente. Ahora lo que tenemos que vislumbrar después va a ser las piezas que me comen y las que me puedo comer. Y desde una posición muy sencilla y en una posición casi inicial, puedo ver que si yo soy blancas no me conviene comerme este peón porque está siendo protegido. Recordamos el puntaje de las piezas, el valor de cada una, y es cuando entra sobre todo este puntaje y nos va a ayudar. Este puntaje también nos va a servir para definir situaciones, por ejemplo, si me conviene comerme qué cosa, si me conviene retomar una pieza con qué pieza. Vamos a verlo. Por ejemplo, algo así. Y por ejemplo, algo así. Podemos ya sea checar en internet, checar en la página de Lichess, en la de chess.com, en libros de ajedrez si tenemos en casa, partidas y poner una jugada cualquiera, en este caso la 5, que es una partida imaginaria que estoy haciendo, y ver las capturas que hay por ambos bandos. Por ejemplo, en esta posición, ¿cuántas capturas hay de blancas para negras? Las ves bien, las checas bien, ubicas absolutamente todas, no importa que convengan o no. Por ejemplo, la que hemos visto, 1 y 2 con el alfil. No hay ninguna más. Y también tenemos la línea de pensamiento ahora que nos conviene hacer. Por ejemplo, ya vimos por qué no nos conviene comer este peón, porque está protegido. Pero a lo mejor un alfil aquí, comerme el alfil, ¿con qué me podría comer negras? Son preguntas muy sencillas que nos podemos hacer, pero que nos van a ir a ayudar a acostumbrarnos a hacer este tipo de, en partidas reales, a llegar más rápido a una solución. Si yo como el alfil, negras o me puede comer con su peón o con la dama. Lo que le conviene más a negras es comer con la dama. Ok, digamos que hacen roque. Y ahora sí. ¿Por qué no con el peón? Porque quedaría abierta la posición de su rey. Entonces por eso mismo comería con dama. Sigo desarrollando, por ejemplo, pieza menor. Negras manda D6 para abrir la diagonal. Y aquí yo tengo una jugada preventiva, que es H3, evitando la clavada del caballo. O D5. Vamos a empezar con H3. Si yo juego otra cosa, por ejemplo A6, viene la jugada molesta de la clavada. Ahora, yo no puedo quitar este caballo, por ejemplo, a D2. Primera está clavada. Pero si yo quito ese caballo por alguna razón, me están amenazando el mate en F2. Y ahora si yo pongo H3, el alfil me puede comer sin ningún problema. Y voy a quedar con peones doblados. Ya sea que coma con dama aquí, por ejemplo. Tengo peones doblados. O que coma con peón directo. Sigo teniendo peones doblados. Y esta es una estructura que no es beneficiosa para nuestro bando. Y es por eso la importancia de hacer una jugada preventiva como H3. Ahora, D5 es una jugada que gasta un tiempo al negro. ¿Por qué? Porque estoy atacando una pieza mayor, que es la dama. Si el negro hace G4, yo puedo comerme la dama con tiempo de jaque. Se quita el jaque, levanto, y ahora sí, si come, ya no quedo con peones doblados porque la dama ya no está en este ejemplo, en esta variación de ejemplo. Entonces no le conviene hacer al negro el alfil. El juego también, el valor de las piezas nos va a ayudar a saber a qué le damos prioridad. Lo más importante en el ajedrez va a ser el rey, el que no nos deja jaque mate, y el nosotros dar jaque mate. Ahí es cuando no va a importar el valor de las piezas que estoy sacrificando mientras logre dar el jaque mate. Pero cuando no está en juego el rey, puedo usar este valor de piezas para ver qué puedo atacar y qué me conviene atacar. Ahora, blanco no solo está amenazando a la dama, sino está amenazando comer el peón de C7. Entonces la jugada negra tiene que aprovecharla al máximo, salvar a la pieza que está siendo atacada, que en este caso es la dama, y al mismo tiempo intentar proteger el peón de C7. Teniendo estas dos ideas en mente,
es cuando podemos empezar a ver más jugadas. Por ejemplo, voy a poner en círculo todas las posiciones a donde podría llegar la dama. Por más ridículas que sean, por ejemplo, no nos podríamos comer el caballo. Y vamos a ver cada una. Por ejemplo, si yo me muevo aquí, me come el peón. Si yo me muevo a F4, me come el caballo. Si yo me como el caballo, pierdo a la dama. Entonces, estas tres las descartamos. Si yo me muevo a G5, me come el caballo. Y lo mismo pasa con H4, me come el caballo. Descartamos estas 5 posibles jugadas. Me puedo ir a G6 y a H6. Las vamos a dejar posibles, pero G6 y H6 no cuidan el peón. Por ejemplo, vamos a ver ahora la jugada E7. No me sirve porque me come el caballo. Descartamos. Jugar en E6 no me sirve porque no protejo y además cuando el caballo coma me van a estar dando doblete a la torre y a la dama y el alfil también va a estar atacando a la dama. Vamos a verlo. Y tengo que volver a mover a la dama, ¿verdad? Porque me la están atacando. Si yo la dejo ahí y salvo la torre, va a caer la dama. No me conviene, tendría que volver a mover la dama y fue una pérdida de tiempo de jugada. Entonces descartamos esta también. Y nos quedan como posibles jugadas G6, H6 y E8. G6 y H6 no me resuelven la idea de proteger el peón de C7, pero una jugada como dama de 8 sí. O sea, mandarla para acá. Y ya no, el blanco ya no puede comer ese peón porque sería capturado el caballo. Entonces, este tipo de pensamientos de ir viendo qué sirve y qué no sirve y por qué es lo que nos va a empezar a beneficiar. No vamos a jugar por jugar. Jugar, por ejemplo, algo como espejo. Espejo, es decir, juego lo mismo que juega el otro, no me va a servir tanto porque el blanco siempre va a tener un movimiento de más o un tiempo de más. Vamos a verlo, vamos a ver un ejemplo. Aquí, por ejemplo. Y voy a jugar como si el negro estuviera haciendo un espejo. Ok, vamos a seguir. Y hasta aquí. Hasta aquí negro ha jugado exactamente lo mismo que el blanco a forma de espejo. Pero aquí es donde ya no le compensa al negro. ¿Por qué? Viene H3. Siguiendo con la misma idea de espejo vendría H6. Y aquí cuidado porque ya tienen el tiempo de la dama. Si aún así el negro insiste, me como el alfil. Se come el alfil siguiendo el espejo, pero aquí ya va blancas. Y la dama se comería a la otra dama. Y es donde el espejo se va a romper. Y desde esta posición que hizo algo como espejo, ya tiene peones doblados desde la apertura. Y que son peones fácilmente atacados. Si el negro insiste con ese tipo de espejos amenazando a lo mejor un doble, con un enroque, ya tengo. Si el otro se enroca, por ejemplo, haciendo lo mismo del espejo, el caballo ya estoy ganando un peón. Y ese peón no existe en F3 en la posición blanca, que sería este peón, el de G. Entonces hay que tener cuidado con hacer ese tipo de jugadas como espejo, porque blancas va a tener un tiempo de más. Otra manera de verlo, o ir acostumbrándonos al mismo, es poner una jugada cualquiera y ver los jaques posibles que hay. Por ejemplo, aquí. Aquí, por ejemplo. De blancas para negras, ¿cuántos jaques posibles hay? Ya sea que pauses el video, ya sea que encuentres, ya sea que busques. Va a haber uno. ¿Me conviene? No, no me conviene porque me van a comer a la torre. Pero también el hecho de ver estos jaques nos van a empezar a ver el objetivo, que en el ajedrez no va a ser comer, sino va a ser dar jaque mate. Y aquí negras tiene exactamente el mismo jaque que blancas, que sería alfil por H2, por F2, jaque. ¿Le conviene al negro? No, porque el rey se puede comer al alfil sin problema. Estas son como las técnicas básicas para ir empezando a mejorar nuestro cálculo
e ir acostumbrándonos. Otra cosa, si nos cuesta mucho en tablero real, en tablero en casa o en el mismo lichess, poner una pieza y un peón al lado, donde caiga, donde se te ocurra, si quieres hacerlo por un sorteo, e imaginar en cuántas jugadas va a llegar el caballo a ese peón. El chiste de hacerlo así es que empieces a agilizar el movimiento de las piezas. El caballo es el más raro. Entonces, ¿a dónde se tendría que mover el caballo para llegar a H7 en las menores jugadas posibles? Hay muchísimos caminos y nos va a servir el que sepa, el que esté más rápido. Por ejemplo, D6, E8 y G7. Sería un camino, una ruta de 3 jugadas. Y el chiste es ir agilizando este movimiento y poco a poco. Por ejemplo, un peón en E2 y un caballo en B7. ¿En cuántas jugadas llegaría a ese peón? Por ejemplo, yo veo 1, 2, 3 y 4. Podría ser un camino. Puede haber otros más cercanos. Vamos a ver, otro camino sería aquí, aquí, pero ya me tardé de más. Entonces lo descartamos. Y este camino cumple con las características. 4 jugadas, etc. Si se te dificulta, puedes acercar el peón un poco más para irlo acercando. No sé, el caballo, por ejemplo, aquí. Bueno, aquí no, aquí. ¿Cuántas jugadas? 2, ya sea por 2 caminos. E2 de 4, E6 de 4. Esos serían los consejos principales para ir adaptándonos a los movimientos más rápidos. Y ver más rápido las jugadas posibles y descartar las no probables.